Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión 19 de la Unidad de Aprendizaje Electricidad y Electrónica. Ya para finalizar este tercer departamental, vamos a ver los temas que tienen que ver con la electrónica digital y el comportamiento de los circuitos digitales, así como las compuertas básicas que se utilizan en diferentes dispositivos electrónicos, como son celulares, televisiones, refrigeradores, microondas, etcétera. Para poder adentrarnos un poco más en estos nuevos conceptos que tienen que ver con la parte de la lógica digital y circuitos digitales, nosotros ya hemos visto varios componentes en la parte de electricidad y electrónica, ¿no? Los principales en la parte de electricidad, pues hemos visto cómo funcionan los capacitores, las resistencias, los circuitos, leyes de Kirchhoff, algunos conceptos que tienen que ver con las impedancias, las reactancias de diferentes circuitos eléctricos, y de ahí hemos pasado hacia otros conceptos como tienen que ser la generación de fuentes de alimentación, bifásica, monofásica, trifásica, etcétera. De igual manera, para complementar este semestre se tuvo que revisar los conceptos de sensores, donde los sensores pues son dispositivos que toman las señales de una cierta magnitud o naturaleza para convertirlas en otras, donde principalmente las que se utilizan son de manera eléctrica. Pero una vez que tenemos una señal de manera eléctrica, esto no quiere asegurar que ya sea electrónica la señal. Lo único que estamos cambiando es la naturaleza, pasar de una onda sonora, de una presión, de una fuerza, de una densidad, a una señal eléctrica, lo que nos permite a nosotros ver de una nueva forma cómo se comporta la señal y después hacer un proceso de digitalización. Para comenzar estos últimos temas voy a iniciar viendo un repaso de los sistemas de numeración y su representación a través de la información. Algunos de estos temas los vimos en el primer semestre que ustedes llevaron con un servidor, eh, tecnología informática, donde vimos los sistemas numéricos básicos que se utilizan en computación, partiendo del sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos como seres humanos, después el sistema binario, octal y hexadecimal. Ahora lo que vamos a ampliar respecto a esos conceptos tiene que ver con la parte de circuitos digitales y la lógica digital que se emplean en diferentes dispositivos electrónicos. Bueno, ¿qué vamos a ver en estas clases? Primero, bueno, esta sesión, representar un número en binario, convertir de decimal a binario y viceversa, convertir de hexadecimal a octal, realizar cambios de base tanto en la parte entera como en la parte fraccionaria y el código de representación alfanumérico ASCII. Nosotros tenemos bien conocido el sistema decimal, el cual se compone de 10 dígitos y estos van del 0 al 9. Recuerden que de acuerdo a la base del sistema numérico que empleemos, siempre va a ser el número de combinaciones, que en este caso serían 10, pero partiendo de que son válidos las combinaciones del 0 al 9. Ya después, si nosotros utilizamos un número mayor, lo que estamos haciendo es cambiar la posición dentro del sistema numérico que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, el sistema numérico decimal tiene como base el 10, cada posición tiene un peso de 10 a través de las potencias. ¿Esto qué es? 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Entonces, todo a base de potencias de 10. En el caso de los decimales es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el número 14.2 se representa como un 1 multiplicado por 10 a la 1, que es en la posición. Recuerden que este es 10 a la 0, 10 a la 1, más multiplicar 10 a la 0, que es 1, más multiplicar, más sumar un 2 multiplicado por 10 a la menos 1, que sería por punto 1, ¿correcto? Entonces, nosotros a nivel posicional podemos determinar los números en base 10, esto ya lo sabemos de la primaria, secundaria, y lo que vamos a hacerlo es extenderlo para otras bases. En cambio, el sistema numérico binario contiene dos dígitos que van 0 y 1. El sistema numérico binario tiene como base 2, cada pues tiene un peso de 2. Nuevamente, las potencias van a ir en orden creciente con la base 2 para todos los valores. Va 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3 y así de manera sucesiva para la parte de los enteros. Y para el caso de los decimales es la misma base 2, solamente que ahora a potencias negativas. 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, etc. Entonces aquí podemos ver cómo se representa este número binario
para poder nosotros encontrar su número decimal correspondiente. Entonces tenemos que va 2 a la 0 por 1, aquí va 2 a la 0 por 1, que es este de aquí, 2 a la 1 por 1, que es este de aquí, este con este, 2 a la 2 por 1, que es este de aquí, con este, y 2 a la 3 por 0, que es esta posición de aquí, en la posición de 2 a la 3 y 2 a la 4. Para el caso de la parte entera del número, si queremos convertirlo a decimal. Para el caso decimal, pues hacemos lo mismo, 2 a la menos 1 por 1, que es este de aquí, 2 a la menos 2 por 0, que es este 0 de aquí, y 2 a la menos 3 por 1. Entonces aquí estamos viendo la representación base 2, tanto para la parte entera como la parte fraccionaria. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 4 bits para poder hacer alguna combinación de comparación de decimal a binario, nosotros podemos ver aquí cómo la combinación siempre va a ser el número de bits elevado a la potencia. ¿Esto qué quiere decir? 2 a la 4, tengo 4 bits, eso es igual a 16, y los números que yo voy a poder numerar van a ir siempre del 0 hasta el 2 a la n menos 1. En este caso sería 0 menos 16 menos 1, sería 15. O sea, yo tendría del valor 0 hasta el valor 15 que podría representar en mi sistema binario. Esto nos sirve, jóvenes, porque nosotros lo aprovechamos para poder establecer niveles de asignación en palabras digitales, que es como ya funcionan prácticamente la mayoría de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, aquí va a haber un ejemplo de un contador, donde el contador lo que está haciendo es tomar en cuenta cada uno de las pelotas que van cayendo en la caja para irla llenando, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos siempre en un sistema electrónico y un sistema digital, siempre vamos a tener un reloj o un sistema de conteo que nos va a ir llevando una sincronización. De acuerdo a los valores que nosotros vayamos asignando y colocando dentro de nuestro sistema, es como se van a ir agrupando los términos y llevando a cabo el conteo correspondiente para que nosotros a nivel visual podamos ver los valores que se están registrando en ese sistema. También tenemos otros sistemas de posiciones como son el de base 8, que como había comentado, de acuerdo a la base, va a ser el número de combinaciones de la base menos 1 de 0 a 7. Base 16, que son 16 dígitos, serían del 0 al 15, solamente que para el sistema hexadecimal nosotros vamos a sustituir la parte de números por letras. Por ejemplo, para el hexadecimal 10, 11, 12, 13, 14 y 15, nosotros vamos a sustituir por letras A, B, C, D, E y F. Esos serían los equivalentes para poder trabajar con los sistemas hexadecimales en las computadoras. Aquí se muestran en las siguientes 4 diapositivas cuáles serían las combinaciones para cada uno de los primeros 256 números de base más importante. Yo tengo la base decimal, que es la que trabajamos nosotros como seres humanos, la parte hexadecimal, como se estaría mostrando, la parte octal y la parte binaria. Como son 256 valores, recuerden, partimos de 0 a n-1, de 0 a 255. Yo estoy viendo aquí que, por ejemplo, esto equivale a 8 dígitos binarios. Esta parte de aquí se conoce como byte. Ustedes lo deben de conocer ahí. Un byte es el agrupamiento de 8 bits de manera consecutiva y me va a servir a mí para representar símbolos dentro de la computadora. ¿Vale? Entonces recuerden, 8 bits equivalen a un byte. Entonces, 2 a la 8 me da 256, quiere decir que tengo 256 valores posibles dentro de toda mi lista. ¿Vale? Aquí están representados cada uno de ellos y podemos irlos revisando. Ahora, para poder hacer esto, como yo les comentaba, pues nosotros vamos a tener que n bits pueden representarse 2 a la n números diferentes, con el rango, donde el rango sería 2 a la n menos 1 hasta 0, ¿no? De 15 a 0, de 256 menos 1, 255 a 0.
para cada uno de los valores. Si ustedes han sido más o menos curiosos y lo han revisado dentro de sus computadoras o dentro de sus modems de Prodigy Infinitum, ustedes se habrán dado cuenta que casi siempre una dirección IP, ¿sale? Tiene los siguientes valores. Vamos a poner un valor típico que es 192.168.10.1. Esa es por lo regular una dirección de computadora, una dirección IP o de protocolo Internet que está asignada a cada uno de esos dispositivos. Puede ser el celular, la computadora o ya actualmente con la tecnología, la televisión, algún refrigerador, ¿no? Algún dispositivo eléctrico que tenga características electrónicas y que se pueda comunicar. Ya incluso hay dispositivos como controles de luz y dimers, ¿no? Temporizadores, en el cual ustedes pueden controlar la intensidad de iluminación en un foco a través de su celular, pueden controlar las temperaturas de algún calefactor vía su celular. Entonces, todos estos dispositivos eléctricos y electrónicos tienen a su vez asignado una conexión vía la red Wi-Fi, ¿no? Que tienen de manera común en su casa y a través de esa red Wi-Fi ustedes tienen asignado una dirección IP. Lo que nos está representando una dirección IP son 4 octetos que se conocen o 4 bytes, los cuales tienen a su vez diferentes combinaciones. Entonces aquí tengo yo 8 bits, aquí 8 bits, aquí 8 bits y aquí 8 bits. Entonces tengo 32 bits para poder identificar una dirección en Internet a través de su computadora o de sus dispositivos. Una inquietud que luego se tiene es, por ejemplo, si yo tengo diferentes niveles, vamos a poner un ejemplo de la práctica anterior, la práctica 6. En la práctica 6, al final de la práctica, yo había solicitado que ustedes diseñen un circuito para que a cierta temperatura su sensor pudiera activar un LED o un motor o a través del relevador algún otro circuito. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa si yo quiero que mi sensor detecte, por ejemplo, 13 niveles diferentes? O sea, tuviera 13 niveles diferentes de temperatura en los cuales pudiera yo hacer un análisis. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que tengo que aplicar es la operación logaritmo natural de base 2 para poder identificar las combinaciones que yo quiero junto con los bits que voy. Se dejó de escuchar, profesor. Sí, profe. Ya no se escucha, profe. ¿Me escuchan, jóvenes? Se perdió la comunicación. Sí, ya lo escuchamos. Gracias. ¿Hasta dónde se quedaron? En lo del logaritmo, para... Ah, ok. En esta Para parte de aquí, ¿correcto? 2 Ah. a Sí, n igual a 13, ¿cierto? Muy bien, sí. continúo entonces. Muchas gracias. Entonces comentaba, si yo tengo 13 niveles que quiero analizar, lo que a mí me preguntan es cómo consigo el saber cuántos bits requiero para poder asignarle a esos 13 niveles una combinación de n bits. Bueno, lo que vamos a hacer para poder encontrar eso es aplicar la operación logaritmo, ¿vale? Pero si yo tengo base 2, tendré que aplicar un logaritmo base 2 para poder llevar a cabo esta función, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si yo aplico logaritmo natural o logaritmo base 2 de 2 a la n es igual a logaritmo base 2 de 13, ¿vale? Y ya solamente despejo por propiedades de logaritmos es n por el logaritmo base 2
de 2, esto se anula, esto se hace 1, y este es igual al logaritmo base 2 de 13. Como nosotros no tenemos la operación logaritmo en muchas funciones como las calculadoras, algunas sí ya lo traen, que ustedes le dan la base, nosotros podemos volver a hacer lo mismo, pero aplicando logaritmo natural o logaritmo base 2. Si hiciéramos la operación con cualquiera de los dos logaritmos, vamos a poder encontrar el mismo resultado. Voy a hacerlo para este ejemplo, aplicando logaritmo base 10 para poderlo analizar. Entonces yo aplico logaritmo de 2 a la n es igual al logaritmo de 13. Entonces, haciendo la aplicación de propiedades logarítmicas, igual yo sé que n por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 13. Entonces, n es igual al logaritmo de 13 entre logaritmo de 2. Vamos a hacer la operación. Logaritmo de 13 es igual entre logaritmo de 2. Me dice que son 3.7. A ver, ¿esto qué quiere decir? N son 3.7 bits. 3.7 bits que son los que yo necesito para poder asignar niveles dentro de algún sistema que yo quiera asignar, dentro de un rango de n números. Entonces, como a nivel binario no hay medio bit ni un séptimo de bit, como es el caso de aquí, yo lo que tengo que hacer es redondearlo al siguiente, o sea, 4 bits. De ahí yo sé, por ejemplo, de la tabla anterior que yo aquí tenía, que yo tengo 13 niveles que puedo utilizar. Tengo para empezar 15 niveles, pero a mí me dicen que necesito 13 niveles, entonces estaría por aquí, ¿no? O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ahí podría asignar mis 13 niveles a nivel binario, ¿no? Me comentaba el problema que yo requiero 4 bits para poder tener la asignación óptima dentro de mis niveles y poder asignar a cada uno de mis rangos un valor correspondiente en binario. Así es como se hace en la mayoría de los sistemas electrónicos para lograr una optimización eficiente de cada uno de los sistemas. Ahora, ¿cómo hacemos la conversión a base 10? Pues bueno, se tiene que expresar todo en forma polinomial y operar en base 10. Por ejemplo, si yo tuviera un número en base hexadecimal o base 16, yo lo único que tengo que hacer es su representación decimal de la letra B por 16 en la posición que se encuentra. Es a la 0, a la 1, a la 2 y a la 13. Por eso es 16 al cubo, ¿no? Más el valor de C, que es 12, por 16 al cuadrado, más 9 por 16 a la 1, más 2 por 16 a la 0. Y esta sería su representación decimal de ese número. Recuerden, para el caso binario ya lo habíamos visto, entonces tengo que tomar las posiciones que son válidas dentro de mi sistema y de ahí hacer la misma representación como tal, ¿no? Entonces tengo que sería la 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los que tienen por 1, que se están multiplicando, son en la que vale 10 a la 2 a la 2, 2 a la 3, por 1 y 2 a la 5 por 1. Los demás, como son 0, no los contabilizo. Y del otro lado, pues 2 a la menos 1 por 1 y 2 a la menos 2 por 1. Y la suma decimal de todos esos resultados me va a dar el valor decimal correspondiente. El otro sentido, para convertir de decimal a binario, si ustedes recuerdan, lo que nosotros hacemos es una división de los valores y cada uno de esos resultados yo los voy a ir considerando para tomarlos en acumulado. Todo lo divido en base 2, esto es de decimal a binario, divido el número 19 entre 2, ¿vale? Me va a dar el resultado 9, luego 9 por 2, 18 y sobra 1, que lo tengo aquí, ¿no? Luego lo que hago es que divido ese 9 entre 2, me da 4, 2 por 4, 8, me sobra 1. Luego ese 4 lo divido entre 2, me da a 2. El resultado, el residuo es 0. Luego 2 entre 2 me da a 0, me da 1. 2 entre 2, 1. Y el resultado es 0. Y ya, si yo hiciera todavía esta división entre 2, me quedaría 0 y me sigue quedando el mismo 1. Y la forma de conformar mi número binario es tomando el último residuo
en forma hacia atrás e ir acumulando cada uno de los residuos previos y así formaría mi número binario. Entonces el número 19 en binario es el 1, 0, 0, 1, 1. Aquí lo tengo, 1, 0, 0, 1, 1 en representación binaria. Para el número 45 es lo mismo, ¿no? Yo tomo todos los residuos, los voy acomodando de manera ascendente, desde el último hasta el primero que obtuve, y ya así generaría mi nuevo número. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. También ya representado en forma binaria. Esto, si ustedes recuerdan, es que la operación finaliza cuando el cociente que es menor en la base es nuestro caso menor que 2. En el caso de binarios va a ser 1. Se toma el último cociente y los restos en orden contrario como han ido apareciendo, lo que acabo de explicar en estas diapositivas. Para el caso de la conversión de fracciones de decimales a binario, lo que vamos a hacer es lo opuesto. Pero ahora si en el caso anterior habíamos dividido, generado divisiones, para el caso de la conversión de fracciones decimales a binarias, lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar por 2, ¿no? Entonces, si mi parte decimal es 0.6875, yo lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar por 2 y voy a tomar el 1 correspondiente para la parte binaria, luego el residuo 3.375 por 2, ¿sale? Vuelvo a tomar la parte que quedó en decimal y tomo la parte fraccionaria. La parte fraccionaria la vuelvo a multiplicar por 2, vuelvo a tomar la parte entera que me genera y así hasta que yo elimino de este lado toda la parte fraccionaria. Ya que no tenga parte fraccionaria, hasta ahí concluye mi algoritmo para pasar los decimales, las fracciones decimales a binarias. Entonces vuelvo a tomar ahora sí tomo en el mismo orden 1, 0, 1, 1, como lo fui obteniendo. No lo hago con la última multiplicación, sino conforme van apareciendo en las multiplicaciones lo voy tomando. Y después para regresar recuerden que es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. Y la suma de todos esos valores fraccionarios me tiene que regresar a mi valor fraccionario decimal original. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer conversiones de diferentes bases, recuerden que la base octal pues son 7 combinaciones diferentes y yo voy a partir de lo siguiente, ¿vale? Si la base octal me dice que son, voy a borrar esto de aquí, una combinación de 0 a 7, o sea, base 8, tiene que ir una combinación de 0 a 7, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, pues es considerar la parte de hasta dónde tengo el 7 en binario. ¿Cuánto es el 7 decimal? ¿Cuánto sería en binario? Sería 1, 2, 3. Sería el 111 binario, ¿vale? Entonces, yo considerando eso, puedo darme cuenta que hasta aquí es el valor 7 binario. Y por lo tanto yo tengo 0, 1, 2, 3, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, si mi sistema es octal, yo lo único que tengo que hacer es agrupar mis cadenas de bits en grupos de 3 y asignarle su correspondiente valor para hacer una conversión de puramente binario a una base 8 o base octal. En este caso, si a mí al final me quedara uno o dos valores, yo rellenaría con 0 el resto de mi numeración para poderlo acomodar. Por ejemplo, el 179 yo lo puedo convertir en binario, que aquí lo tengo, tendría 1, 2, ¿sale? Como tal. Y al agruparlos tendría el número 3, primero en binario, en grupos de 3, luego el 6 y luego el 2. Entonces, el número 179 en decimal equivaldría al número 263 en base octal, ¿no? Lo mismo ocurriría para la base 16 o el sistema hexadecimal. Para el sistema hexadecimal, yo lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a tomar los bits correspondientes. Esto ya lo vi aquí. Si es un sistema base 16,
es el caso de aquí, entonces yo aquí lo pondría para poderlo analizar. Aquí tengo mi sistema base 16, ¿vale? Y yo sé que 16, pues el rango es de 0 a 15, pero de 0 a 15, pues aquí lo tengo. Recuerden solamente que en el sistema hexadecimal, esta es la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F, que son la parte de los caracteres que van arriba de 10. O sea, va del 0 al 9 y de A a F. Ahí están los rangos como tal. Todo lo que tengo que hacer yo nuevamente para convertir un número, por ejemplo, de decimal a hexadecimal, podría generar los números binarios correspondientes y solamente agruparlos en bloques de 4 y de ahí obtener mi resultado en hexadecimal. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, el B3 de base 16, bueno, pues como colocó el B, que corresponde al número 11, no me recuerdo, al 11, y el 3, ¿no? Los agrupo y ya aquí tendría mi conversión de base 16 a binario y viceversa. Si yo tuviera, por ejemplo, el 128, ¿cuánto es el 128 en binario? Vamos a ponerlo aquí, ¿cuánto me queda? Sería 2 a la 7. 2 a la 7. Entonces, como es 2 a la 7, yo tendría 1, a ver, 0, 1, 2, 3, me falta espacio aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el 7 es 1. Entonces lo que hago es que lo agrupo en estos valores, luego lo pongo acá, y lo único que tengo que hacer es para convertir el 128 de base 10, aquí lo tengo en binario, ¿vale? Y ya agrupo en valores, entonces 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Entonces el 128 en base 10 sería el 80 en base 16. Y así podría yo tener mi conversión de un decimal a hexadecimal pasando por los binarios. Bueno, a manera de resumen, aquí yo pongo una pequeña tabla que les debe servir a ustedes para referencia de cómo ir convirtiendo cada uno de los sistemas, ¿no? Al final, decimal con decimal, pues se mantiene igual, por eso no hay operaciones como tal, ¿no? Pero de decimal a binario se hacen divisiones sucesivas por 2 para convertir de decimal a octal, divisiones sucesivas por la base 8 y de decimal a hexadecimal, divisiones sucesivas por la base 16. Para convertir de binario a decimal tengo que hacer multiplicación por potencias de la base, de binario a octal agrupación de 3 y de binario hexadecimal agrupación de 4 bits. De octal a decimal, pues nuevamente multiplicación por las potencias de la base, de octal a binario, expresar cada cifra de octal en su binario con 3 bits agrupados, y de octal a hexadecimal convertir el octal a binario y luego este a hexadecimal. No, al final son combinaciones de 3 o 4 bits y ya las tenemos ubicadas con sus correspondientes símbolos. Por lo tanto, nada más es hacer el ajuste. Y por último, para hacer de hexadecimal a decimal, lo mismo, multiplicar por las potencias de base, expresar cada cifra octal en su binario de 4 bits equivalente y convertir el hexadecimal a binario y luego este a octal, ¿no? Para poder hacer combinaciones entre cada una de las bases que se utilizan más ampliamente en los sistemas electrónicos. Bueno, esto que les pongo aquí es el código ASCII, que muchos de ustedes lo deben de ubicar, que se utiliza mucho en las computadoras, ¿sale? Ustedes deben de recordar que se hace a veces una combinación de teclas, dejando apretada la tecla Alt y luego alguno de los números que a nosotros nos piden, al 64, por ejemplo, que es la arroba, o al 92, que es otro también muy famoso, que es la diagonal invertida, o el slash. ¿Vale? Y aquí lo que estoy mostrando es el código ASCII, el número asignado, el hexadecimal correspondiente y el símbolo que me representa en la computadora. ¿Vale? Entonces, el código ASCII básico que se generó inicialmente por parte de los sistemas computacionales es de 127 niveles. Esto quiere decir que es de
8 bits, ¿vale? Porque ya digamos que 2 a la 7 son 100, perdón, son 7 bits, 2 a la 7 son 128. Entonces el primer código ASCII fue de 7 bits. Después lo que se generó fue el código ASCII extendido. El código ASCII extendido lo que representa para nosotros es el 256 niveles, solamente se le agregó. Entonces el básico es de 7 bits y el extendido es de 8 bits. Este tiene 256 niveles, perdón, 256 niveles. Y el de 7 bits trae 128 niveles. ¿Vale? Niveles. Entonces recuerden, va de 0 a n-1, 127. El otro iría de 0 a 255 y es donde tenemos más símbolos y más caracteres especiales, principalmente para alfabeto latino y de otras características, y ahí sería el ASCII extendido. Bueno, viene la parte de introducción a los sistemas digitales. Si bien nosotros ahorita acabamos de ver lo que son los sistemas numéricos para poder entender cómo las computadoras más o menos interactúan entre sí a base de números decimales, nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos. Al inicio del curso nosotros estuvimos platicando con lo que eran los tipos de señales, señales analógicas, señales digitales, señales discretas, ¿no? Señales continuas, ¿no? Y lo que nosotros sabemos hasta el momento es que pues combinando todo lo que hemos trabajado, tenemos una señal de una naturaleza que es analógica, temperatura, presión, fuerza, aceleración, es una magnitud analógica, sonido, y lo que queremos es tener algún control sobre esa señal origen. ¿Qué hacemos? Convertimos la naturaleza de la señal, ¿no? O sea, una onda sonora, una onda luminosa, ¿no? Una onda mecánica, la convertimos en una naturaleza diferente, principalmente eléctrica, a través de algún dispositivo que sabemos que se llama sensor. Todas las magnitudes físicas son analógicas, el mundo en general es analógico, ¿no? Nosotros lo hemos transformado para analizarlo mejor. Como ejemplos, aquí viene la temperatura, la velocidad, la voz, la hora, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo las señales analógicas pues, son continuas en el tiempo, conforme va transcurriendo, y pues nosotros es difícil de manipularlas dentro de su naturaleza original. Después definimos lo que eran las señales digitales, o la magnitud digital, que es la que toma un valor discreto dentro de un rango finito. En la vida real se utilizan valores discretos, por ejemplo, el panel de temperatura en la calle que dice 21 o 22 grados, no 21.5 grados, ¿no? O los relojes digitales que manejan números enteros como tal, ¿no? Entonces no hay fracciones ahí. De igual manera, la magnitud digital, pues la vemos en todos lados. Aquí podemos ver como una onda continua, nosotros la podemos ver a nivel de ondas de radio, por ejemplo, que se transmiten en el espacio, en el aire. Estas ondas son de naturaleza analógica y continua. Ya después los dispositivos que son los receptores, ya sea un radio de frecuencia o un radio digital, hacen la conversión analógico a digital y después vuelve a haber otro procesamiento de digital a analógico, que sería ya el sonido que sale en las bocinas, ¿no? Por ejemplo, una onda discreta nosotros la vamos a ver más comúnmente en algo tan, bueno, tan común como puede ser un disco compacto. El disco compacto, recuerden que es una serie de perforaciones hechas con láser de manera discreta, y esas perforaciones, al ser leídas por otro láser que hace un efecto de reflexión para poder medir las intensidades de luz reflejadas, va a generar otros bits, otros datos binarios, otros bits, los cuales a su vez son decodificados en una tarjeta de sonido para poder nosotros obtener igual sonido dentro de nuestras bocinas. Entonces hay varias etapas en el proceso de digitalización de la señal, y curiosamente nosotros lo que hacemos pues es digitalizamos una señal. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Para qué la digitalizamos? Para mejorar la eficiencia de la transmisión y ciertas características. Después, ya que está digital, lo que vamos a hacer es que la convertimos en una señal
analógica nuevamente para poderla nosotros hacer algo con ese dispositivo. Nosotros tenemos que tener claro que a cada nivel se le asigna un código en la codificación digital y tenemos dos características importantes que tenemos que analizar. Por ejemplo, nosotros si tenemos más niveles vamos a tener un aumento en la resolución, pero eso nos lleva a un compromiso. El compromiso tiene que verse con la complejidad. Muchos de nosotros nos hemos de preguntar, bueno, tengo un teléfono celular. Mi teléfono celular ya no es tan teléfono celular porque pues, lo que más me interesa es transmitir datos, o sea, lo que menos hago es hacer llamadas vía telefónica, vía la red celular. Lo que más hago es tomar fotos y utilizar los datos, ya sea de mi red Wi-Fi o de la red de datos celulares, y colocar imágenes, mandar audios de WhatsApp o mandar mensajes por WhatsApp. Entonces, mientras mayor sea la precisión o la claridad de las fotos, de la voz y de los videos que yo quiero grabar en mi celular, mayor va a ser la complejidad para poderlos guardar y poderlos manipular. De ahí viene la pregunta, bueno, ¿por qué un celular, si su función actual ya es más bien tomar fotos y videos y transmitir datos, va aumentando el costo conforme va pasando el tiempo y va saliendo nuevos modelos, ¿no? Un modelo actual de celular muy reciente de alguna marca reconocida puede estar entre los 15 e incluso hasta los 30,000 pesos, ¿no? Tengan en cuenta que lo que le están invirtiendo más las compañías tecnológicas en esos dispositivos es muchas veces la resolución de sus dispositivos sensores. ¿Eso qué quiere decir? Ahora en lugar de una cámara traen 4 cámaras. Lo más seguro es que en un lapso no mayor a 18 meses traigan 6 u 8 cámaras, ¿no? El manejo de esas 8 cámaras te va a dar a ti una nitidez, una resolución y una capacidad de fotografía el doble o triple de veces de la que se tiene actualmente. Pero para poder tener ese control o esa calidad en la imagen, pues forzosamente yo tengo que hacer sistemas más complejos. Y lo que la mayoría de nosotros pagamos a esas empresas es este aumento en la complejidad para poder hacer más óptima la información que nosotros queremos resguardar. Entonces se preguntaban, ¿por qué este celular me costó 15, 18,000, 20,000 pesos? Es porque realmente está haciendo una mayor resolución, una mayor capacidad y por lo tanto la complejidad electrónica aumentó y el costo, pues tiene que haber ahí una relación costo-beneficio para la empresa que tiene que ser ahí. Repito, realmente un teléfono celular se inventó para mejorar la comunicación a través de llamadas telefónicas. No, si quisiéramos una cámara mejor, pues mejor enfocarnos en una cámara. Si compraron una cámara, la cámara, yo creo una cámara digital, debe estar a la mitad del precio del celular. O sea, y con las mismas características de resolución y de complejidad, solamente que ese dispositivo se encarga solamente de tomar fotos, no hace llamadas, no maneja datos. Y eso es importante porque necesitamos como futuros ingenieros tener claro qué vamos a requerir para una solución en particular, ¿no? O sea, si vamos a ofrecerle a un fotógrafo un celular con una cámara de resolución de 50 megapíxeles, o le vamos a ofrecer que compre una cámara de la misma resolución, pero el costo va a ser la tercera o cuarta parte de lo que vale el celular, ¿no? Entonces, toda la parte de tecnología tiene un compromiso. La tecnología, esto es natural, también tiene una situación de obsolescencia, ¿no? Recuerden que por la ley de Moore, cada 18 meses se va a tener una duplicidad en la velocidad de procesamiento y una reducción en la mitad del espacio de lo que ocupa un circuito digital integrado para poder hacer las mismas funciones, ¿vale? Aunque esa ley de Moore pues ya tiene un par de años que está empezando a caer en desuso, porque ahora antes era cada 18 meses, ahora es cada 6 meses que tenemos eso, entonces ya no predice tan a detalle esa característica. Bueno, ¿qué ventaja nos da el manejar señales puramente digitales? El manejar señales puramente digitales tiene las siguientes ventajas.
Primero, nosotros podemos procesar los datos de mejor manera. Podemos agruparlos, podemos reacomodarlos, reajustarlos y hacer toda una manipulación más eficiente porque estamos trabajando un nuevo dominio donde la información está compacta, concreta y solamente lo que requerimos de alguna señal. Para la transmisión de datos, esto aumenta la velocidad de transmisión, mayor eficiencia y fiabilidad, así como una mayor inmunidad al ruido. Para la parte de almacenamiento de datos, la ventaja de utilizar señales digitales es que es mucho más sencillo, podemos agrupar las señales por bloques, es más compacto, podemos tomar optimizaciones de la señal, así funcionan los algoritmos de compresión de datos, ¿no? Los archivos normalmente denominados como .rar o .zip, ¿no? Nos permite hacer compactación, ya que hay algunos algoritmos computacionales que permiten eficientar cada vez más el espacio, ¿no? De igual manera almacenarlos es fácil porque pues al tener bloques de bytes, de kilobytes, megabytes, etcétera, nosotros podemos hacer agrupaciones y permitimos una mayor eficiencia en el almacenamiento de datos. También la ventaja de la parte digital tiene que ver con un diseño más fácil de operación y una mejor integración que se ve reflejada en lo que nosotros conocemos como los chips. Entonces ahí en los chips es donde nosotros vemos ese comportamiento. Por ejemplo, nosotros podemos verlo en un reproductor de Profe, CD, tenemos el CD-ROM. Sí, adelante. yo tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, ¿cómo es el desgaste digital si tienes un teléfono que, no sé, cuidas bien, tiene su mica, su funda protectora, no tienes como que la cámara rota y así? Pero ¿cómo es el desgaste? Porque después como de un año y medio, la resolución de cuando tomas fotos es distinta a cuando la compraste. O sea, ¿cómo se desgasta esa parte de la resolución si es interna? O eso ya es por la marca o el teléfono. Bueno, aquí vienen varias cosas. Primero, ese tipo de desgaste que tú comentas tiene que estar en la mayoría de las ocasiones programado. ¿Esto qué quiere decir? Hay un documental en YouTube que se llama La obsolescencia programada, ¿vale? Y la mayoría de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando se inventó el CD-ROM, estamos hablando por ahí de los años 80 más o menos, finales de los 80, principios de los 90, que empezó a aparecer la idea del CD-ROM. Muchos de nosotros empezamos a utilizar el CD-ROM. Lo que dijeron, principalmente fue el personal de Sony, de la empresa Sony japonesa, es que el CD-ROM dura 100 años. ¿Vale? Entonces tu información iba a estar resguardada 100 años. Si ustedes tomaran ahorita un CD-ROM de esas épocas, de los 90, ¿no? Para escuchar música, etcétera, lo van a escuchar de manera muy clara, ¿sale? Pero en los últimos años las empresas, las organizaciones se dieron cuenta que el tener dispositivos de muy alta calidad y muy buena calidad, pues obviamente iba a generar un problema. Si tú comprabas un CD-ROM, pues este CD-ROM te iba a durar 100 años, ya no necesitabas comprar otro CD-ROM, al menos en los siguientes 100 años, ¿no? Lo mismo ocurrió o ocurre con algunos dispositivos como las computadoras, las impresoras, ¿no? Los celulares, que los fabricantes tienen que programar una vida útil del dispositivo. Eso no se los dicen, o sea, no te va a decir Samsung, LG y todos ellos, que el dispositivo electrónico que le estás comprando tiene una vida útil de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Eh, por lo regular empiezan a tener programaciones de que después de cierto tiempo tienen unos temporizadores muy pequeñitos ahí programados, que después de cierto tiempo, esto es 24 meses, 36 meses, empieza a bajar la calidad en la recepción del dispositivo. Un lente, si ustedes se fijan, los lentes que traen los celulares están protegidos por una miquita. Entonces, no puede dañarse tu lente porque tu lente está ahí al vacío. Entonces no podría dañarse que el lente ya ve más borroso. Eso tiene que ser programado a nivel electrónico. A nivel electrónico, la mayoría de los dispositivos tienen una vida útil y esa vida útil va programada para que después de cierto tiempo empiece a presentar fallas que parecieran fallas naturales, como tú bien lo comentas, de un desgaste digital.
pero ese desgaste digital no ocurre, o sea, está programado de tal manera que se pueda llevar a cabo. ¿Sale? Y ustedes lo han visto ahorita incluso con los sensores y con los dispositivos. Los sensores pues los han usado, los usan 2, 3, 4, 5, 6 veces y tienen por ahí te dicen una vida útil de 1000 horas, ¿no? O de 1000 sensadas, ¿no? Pueden sensar 1000 veces, ¿no? Con una precisión del 10%, 5%, etcétera. Entonces, la mayoría de los dispositivos, tanto electrónicos como eléctricos, tienen una vida programada, ¿no? Los materiales están hechos para que puedan durar más tiempo. Por eso, lo que nos comentaban las abuelitas, no, si tengo esta olla de toda la vida, ¿no? O sea, una olla de acero inoxidable, que realmente es acero inoxidable, ¿no? Y que tiene ya prácticamente 80, 90 años y se ve como nueva. O sea, hace 80 años las empresas no se daban cuenta que el hacer productos de muy alta calidad les iba a tener una consecuencia que iba a ser que no iban a comprarte después. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para que la parte del capital funcionara, la parte capitalista funcionara? Pues tenemos que hacer que los productos no duren toda la vida. Si no, solamente van a comprar un celular una vez y después ya no lo van a volver a comprar, ¿no? Entonces es más que un desgaste digital, yo te podría decir que no hay un desgaste digital natural, o sea, naturalmente no se puede desgastar una pista, no se puede desgastar un lente porque viene aislado, pero lo que sí tienen esos dispositivos es una programación a la obsolescencia. Eso sí se puede hacer, ¿no? A muchos de ustedes, quiero suponer, o en mi caso me ha pasado, que tú compras una impresora y esa impresora curiosamente te dura como un año y medio, 2 años. Después ya no lee los cartuchos, después ya no te deja imprimir bien. Hay pocas impresoras que les han durado muchos años y por lo general son impresoras viejitas, ¿no? Incluso les digo, les recomiendo ese documental que se llama así, Programación de la Obsolescencia. Y en ese documental, ahí está en YouTube, lo pueden ver, y ahí dice cómo es que las empresas programan que muchos dispositivos electrónicos tengan una cierta vida útil para que haya un ciclo de reciclaje y un ciclo de renovación y comprado de productos. Es natural, no lo vean como algo de... Las empresas la traen contra nosotros, no, pues ellos son un negocio y como negocio tienen que subsistir. Entonces, incluso ahí ponen, creo que un ejemplo de unas medias para mujeres, de protección, y ponen a arrastrar un automóvil con esas medias, ¿no? Para que vean la calidad del nylon y del plástico que se utilizó en las medias y que pues te duran toda la vida. Problema, pues nada más van a comprar una en toda su vida y ya no van a volver a comprar, entonces acaba el negocio. ¿Vale? Pero te digo, no es un desgaste natural físico de la parte digital, aunque pareciera que sí, ¿no? Porque tú ves la cámara que toma la foto más borrosa y eso, solamente pierde la resolución, le quitan píxeles de resolución a la cámara internamente para que no tome todo el foco. Ahora sí, adelante, Carla. No, le estaba agradeciendo. Pensé que era algo por el tipo de la marca del teléfono, pero ya, ya sé No, por son qué no todas. duran. Sí, todas las marcas telefónicas, todas las empresas de electrónicos tienen que llevar a cabo ese tipo de controles. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, retomando esta parte, como les comentaba, nosotros las señales digitales que traen, por ejemplo, los reproductores como el CD-ROM, ¿no? Hacen una conversión de digital a analógico y después lo que nosotros podemos escuchar en la bocina, pues es audio, ¿no? Pues prácticamente la ventaja de las señales digitales es esta. Yo puedo tener muy compacta la información, puedo tenerla en un dispositivo que puede viajar, que puede manipularse, que puede transportarse. Solamente lo conecto a un dispositivo que haga la conversión de binario a analógico, ¿no? Y ya con eso yo puedo tener la misma calidad, el mismo sonido y hacerlo de manera repetida, ¿no? O sea, puedo poner el CD-ROM aquí, en Europa, en donde sea, va a sonar igual, las mismas canciones y no va a cambiar, solamente pueden cambiar algunas características de mis dispositivos de salida, tanto el conversor analógico digital como la bocina que yo fuera a utilizar, ¿no? Pero igual, son cuestiones ya que están fijas. Ahora, dentro de las magnitudes digitales, la más utilizada es la binaria, es la que más hemos utilizado, ya que toma los valores de uno, o toma uno de dos valores posibles, o es 0 o es 1, ¿no? Todas son admisibles a pares de valores sí, no, verdadero o falso,
Y en informática se basa en las magnitudes binarias, o sea, tener gafas, sí o no. Los dos dígitos binarios 0 y 1 se denominan bits, se representan en niveles de tensión, tensión alta 1, tensión baja 0. Si bien nosotros hemos escuchado en otros cursos o en algunas clases que los bits son la unidad mínima, bueno, el bit es la unidad mínima en la informática y en la computación, se manejan dos, primero por la facilidad de distinguirlos, o hay o no hay, ¿no? Y son dispositivos muy fáciles, por fácil quiere decir que son baratos de fabricar, ¿no? O sea, no tienen mayor costo. Si bien nosotros podemos tener un nivel alto de voltaje mínimo y máximo para un 1 y un voltaje mínimo para un 0, los niveles lógicos equivalen a niveles de voltaje que varían según la tecnología empleada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos señales analógicas, las perturbaciones modifican el valor de la señal. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si ustedes están hablando con su abuelita y al ladito de ustedes está su mamá hablando con una tía, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar cómo se mezclan las dos conversaciones y posiblemente se confundan en captar las palabras que le está diciendo su abuelita respecto a las que está platicando su mamá con su tía, con su tío, ¿no? Con su familia. Eso se refiere a las perturbaciones en una señal analógica, que hay algo que se mezcla que no me permite descifrar bien qué me están diciendo porque se están mezclando dos conversaciones, ¿no? La señal digital solo se va a ver afectada si la perturbación es superior al margen de tensión. O sea, si yo mi 1 está en el umbral de 4 a 5 volts y me llegara a ver alguna onda electromagnética o campo electromagnético que alterara ese valor de voltaje, entonces solamente ahí tendría la afectación, pero solamente sería en 1, 2 o 3 bits. Y para eso hay muchas técnicas de recuperación de la señal. Pero si yo lo hago a nivel de voz, pues no puedo escuchar qué ocurre, ¿no? Incluso pueden estar en una llamada telefónica y se oye entrecortados, hay ruido, etcétera, y se pierde ahí la claridad de la voz y no entenderían qué pasa. En el caso, por ejemplo, de la señal digital, tengo un umbral grande, ¿vale? Porque yo puedo decir que el 0 está de 0 volts específicamente a 0.8 volts. Entonces yo puedo decir, bueno, para mí un 0 está entre 0 y 0.8 volts. Si llegara a haber una señal que interfiriera, posiblemente me lo suba a 2.5 volts, pero como yo sé que el 1 está de 4 a 5 volts, entonces automáticamente lo podría bajar a 0, ¿no? De igual manera, hay técnicas de recuperación y validación para que los bits se puedan recuperar en caso de que en algún camino se haya perdido la información. Y la ventaja de usar señales digitales es que si algún transmisor me mandó mal una señal digital, yo hago una verificación de los bits. Si alguno está mal, le vuelvo a decir, por favor, vuelve a enviar nuevamente la cadena de bits para que yo la pueda validar. Y como es muy rápida la transmisión en los canales que tenemos, me generaría una eficiencia más óptima y de mejor robustez a la hora de comunicar dispositivos. Por lo regular, jóvenes, nosotros utilizamos el manejo de bits con una cierta duración, un cierto ancho del bit, ¿vale? Que tiene una duración de T0 a T1, ¿vale? Le llamamos aquí flanco de subida, que es lo que empieza a presentarse el bit, flanco de bajada, que es cuando termina esa operación del bit, que es la duración, ¿no? También puedo tener un pulso negativo con un tiempo inicial, punto final, o sea, aquí puedo ir de 0 a 5 volts y aquí de 0 a menos 5 volts. Una manera de visualizar esto o de entenderlo un poquito más fácil es que nosotros mandamos señales eléctricas convertidas en bits a lo largo de diferentes cables. Por ejemplo, en su televisión el cable coaxial, en el teléfono el cable telefónico, ¿no? Y puede ser algún cable de cobre que pues sea conductor y ahí podemos mandar las señales. Estos conceptos se manejan más en telecomunicaciones y se conocen más como códigos de línea. Un código de línea es cómo voy yo a numerar los ceros y unos, cómo voy a identificar mis ceros y unos en la transmisión de información. Por ejemplo, hay técnicas que te dicen, ¿sabes qué? Un 1 va a ser un 5 de voltaje positivo y un 0 va a ser un menos 5.
Ah, bueno, entonces tú ya sabes que cuando te llegue un voltaje negativo, es más seguro que sea un cero, ¿no? El caso anterior que yo ponía que un bit era de 0 a 5 volts, yo tenía un problema. Si se fijaron, cuando puse 2.5, puede ser que el otro dispositivo dude si es un 1 o un 0, porque está a la mitad de los 5 volts. Entonces, un dispositivo receptor diría, oye, ¿qué fue lo que me llegó? ¿Un 0 o un 1? Porque me llegaron 2.5 volts, está a la mitad. Entonces yo no puedo decidir de manera muy clara si es un 1 o un 0. ¿Cómo le podemos hacer para corregir ese error? Ah, bueno, el 1 es positivo y el 0 es negativo. Al final son dos valores, ¿no? Entonces, si me llega un 2.5, seguro es un 1. ¿Por qué? Porque ya dije yo que los valores positivos son 1 y los valores negativos son 0. Y si me llega menos un volt, menos 1.5 volts, pues ya sé que es un 0, porque está dentro de los rangos negativos que a mí me exigen. Entonces amplío el rango de voltaje en el cual puedo detectar un 0 o un 1 y mejoro la eficiencia de canal y reduzco la probabilidad de error de cada uno de los bits que yo mande en ese canal de comunicaciones. Entonces, nosotros vemos dibujados prácticamente así, ¿no? O sea, sabemos que un bit parte de un tiempo inicial a un tiempo final, un t sub 0 a un t sub 1, y vemos esto de aquí, pero en la vida real nosotros tenemos que ver esta parte de aquí. O sea, hay tiempos que se conoce como tiempo de subida cuando se alcanza la tensión para determinar un 1 como tal de amplitud de bit, y hay un tiempo, ¿vale?, de bajada, que es cuando ya deja de ser transmitido ese bit. Y eso es una característica natural de todos los dispositivos eléctricos por el medio de comunicación. O sea, la electricidad no, el flujo de corriente eléctrica no es discreto. O sea, no puede ser de que ahorita hay corriente y luego no hay corriente. Y eso lo hemos visto con los diferentes dispositivos. Por ejemplo, el capacitor, ustedes se dieron cuenta que hay un tiempo de carga y un tiempo de descarga, ¿no? Entonces, mientras está pasando un flujo ahí de electrones, una corriente, pues hay un tiempo en el que está alto y un tiempo en el que está bajo. Ahí pueden identificar más fácil cómo se vería, por ejemplo, un bit en un medio de transmisión eléctrico, ¿no? O sea, el tiempo que tarda en cargarse, el tiempo que dura cargado y el tiempo que tarda en descargarse. Eso sería una visualización un poquito más palpable de cómo se vería un bit a la hora de ser transmitido por una señal. Entonces, como les comentaba, si yo invirtiera o considerara que los positivos son unos y los negativos son ceros, mejora muchísimo la eficiencia y control de la señal digital. Ahora, para nosotros tener un control de todas estas señales y todas estas informaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a cabo una secuencia bastante ordenada en la transmisión de información. Por ejemplo, utilizamos un reloj, ¿sale? Y ese reloj pues va a tener a su vez lo que se conoce como una frecuencia, que se mide en ciclos por segundo, hertz, y un periodo, que se mide en segundos. Esto ya lo hemos visto por las clases anteriores, lo que es una frecuencia, lo que es un periodo. El periodo es el tiempo que dura la onda en repetirse, y la frecuencia es cuántas veces se repite esa onda en un lapso de un segundo, ¿sale? Entonces aquí yo tengo una onda que tiene su periodo 1, es la misma duración de tiempo para cada uno de ellos, y la frecuencia es cuántos de esos periodos se presentan en un segundo, ¿no? Entonces yo puedo tener una onda periódica o una onda cuadrada, que es esta de aquí, y una onda no periódica. ¿Esto qué quiere decir? Que no es regular la parte de la transmisión de los bits a lo largo de la transmisión de información o a lo del medio de comunicación en el que esté utilizando. ¿Vale? Son datos importantes porque, por ejemplo, ustedes en sus celulares, en sus computadoras, en los diferentes dispositivos electrónicos, casi siempre viene esta parte de aquí. Ustedes cuando compran un celular, vamos a hablar primero de una computadora. Cuando compran una computadora, lo que se fijan es en las características de procesamiento, ¿no? Yo espero que no se fijen en la carcasa, o sea, si el color es bonito, si la pantalla tiene una imagen grabada o eso, ¿no? Tienen que enfocarse más a las características internas del comportamiento de su dispositivo. Entonces, cuando compramos una computadora, lo primero que tenemos que revisar es capacidad en la memoria RAM, capacidad de disco duro y capacidad del procesador. El procesador tiene solamente un par de datos que a nosotros nos interesan: la frecuencia y el número de núcleos, ¿no?
Tengo un procesador Intel Core i7 de 8 núcleos, de los cuales 4 son reales y 4 son virtuales, y cada procesador tiene una velocidad o una frecuencia de 1.2 GHz. Entonces, ya dije una palabra aquí que son los hertz. Cada procesador tiene una velocidad de 1.2 GHz. Por lo tanto, me está diciendo cuál es la velocidad de duración de cada procesador para poder analizar una instrucción que yo le dé. ¿Cómo le hago? Bueno, pues para conocer cuánto dura una instrucción es 1 entre 1.2 GHz, y eso es por procesador. Este resultado pues lo multiplican por el número de procesadores, 4, 6, 8, y les va a dar el número de instrucciones por segundo que puede analizar una computadora. Entonces actualmente andamos por ahí de los 8.000 millones, entre 8.000 y 9.000 millones de instrucciones por segundo que puede analizar una computadora, para que se da una idea más o menos de qué tan rápidos son los procesadores y qué tanto pueden hacer ya con un dispositivo digital actual, ¿no? Todo eso tiene que ver con la frecuencia a la que trabaja el procesador, ¿sale? Y los periodos con los cuales trabaja el procesador. Ahí se pueden dar cuenta de la capacidad de cómputo que tienen en sus dispositivos electrónicos. Entonces, todos estos dispositivos tienen que llevar una sincronía, tienen que llevar un orden para controlar a los 8 procesadores, bueno, 4, 6 u 8 procesadores, y por lo tanto, esto me lo da lo que es un reloj, ¿no? El reloj me va a ir midiendo estas frecuencias en gigahertz para que yo pueda ir controlando cada una de las operaciones por cada uno de los procesadores, ¿vale? Entonces, si tengo 4 procesadores, 6 u 8, tengo que sincronizarlos de tal manera que uno haga una tarea cada determinado tiempo. Yo no puedo poner a los 8 procesadores a trabajar de manera paralela al momento de trabajar información, porque la forma en que están programados tienen que hacer una división. Lo que puedo hacer es más operaciones en menos tiempo y tener resultados más rápidos. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener más multiplicaciones o más sumas, y lo que puedo reducir es el tiempo a la hora de compartir los resultados entre los diferentes procesadores. Entonces, lo que hace todo esto de la sincronía es permitirme a mí tener un mejor control de cada una de las tareas. Yo supongo que les ha ocurrido que así la computadora sea muy nueva, sea de la marca que sea, o sea de la manzana o sea de la ventana, cualquiera de las dos, todas siempre tienen algún momento, aunque sean muy nuevas, en el que se traban o se llegan a bloquear. Aunque sea muy pequeña esa pausa, pero es algo que no debería ocurrir, ¿no? Aunque es natural, si nosotros sabemos que las computadoras y todo eso, pues tienen no nada más el efecto de procesamiento. Recuerden que cualquier dispositivo electrónico que ustedes utilizan va a tener un desgaste, pero no un desgaste como vimos digital, sino va a tener una liberación de energía a nivel temperatura. Mientras más alta sea la temperatura de sus dispositivos electrónicos, menor va a ser la eficiencia. Repito, no quiere decir que se desgaste. Un ejemplo lo acaban de ver en la práctica número 5. En la práctica número 5, ustedes vieron que calentaban el sensor les daba las medidas correspondientes, luego se enfriaba, volvían a medir y así podían ir viendo. Eso es lo que ocurre con la computadora. O sea, aumenta la temperatura, mide unos valores de temperatura, luego apagan la computadora o la dejan descansar, bajan esos niveles de temperatura, ¿no? Y entonces podemos ver cómo es la eficiencia de temperatura respecto a las computadoras. Por eso no se espanten de que vean que se traba así sea una computadora de 8 procesadores a una velocidad de 1.5 GHz. O sea, no es infalible. Mientras trabajamos con tecnología electrónica, que depende del silicio, del germanio y de materiales que liberan, que utilizan corriente eléctrica. Cualquier movimiento de corriente eléctrica, recuerden ustedes por sus cursos de electromagnetismo, que libera temperatura, ¿no? Libera energía en forma de temperatura. O sea, mientras haya corriente eléctrica, nosotros vamos a tener esa característica. Cuando migremos a circuitos ópticos, como lo platicamos en otras sesiones,
entonces ahí no hay una liberación como tal de energía a nivel temperatura, y ahí sí vamos a hablar, bueno, de dos cosas. Primero de computación óptica y segundo de computación cuántica, porque ya tendríamos los dos elementos a través de los fotones en esa tecnología. Hasta el momento, de lo que yo he investigado y he revisado, todavía está en fase experimental todo ese tipo de tecnologías. Yo calculo que en un lapso como de 10 a 15 años, de 10 años yo creo, ya se tendrá ese tipo de computadoras, computadoras basadas en óptica y no computadoras basadas en electrónica. Entonces ya con eso vamos a tener otro tipo de naturaleza en los circuitos. Bueno, entonces como les comentaba, el reloj permite a la computadora y a los dispositivos electrónicos establecer tareas para que esas tareas se puedan desarrollar en diferentes tiempos. Así lo hace el procesador o la computadora con los diferentes procesadores. Va sincronizando a cada uno de ellos, les va dando tiempos o espacios de control, de procesamiento para poder trabajar e interactuar entre sí y tener todos un tiempo de asignación de todos los recursos. Porque es curioso, nosotros tenemos 8 procesadores, pero tenemos solamente una memoria RAM. Entonces era para que tuviéramos 8 memorias RAM en nuestros dispositivos y no. ¿Qué quiere decir eso? Que ya con tener una memoria RAM es como el equivalente a decir, tengo 8 trabajadores, pero solamente tengo un martillo, tengo un serrucho, tengo un flexómetro, y entonces no puedo darles a todos la misma capacidad de herramientas. Tengo que darle a uno un martillo un tiempo, al otro el serrucho un tiempo, el otro el flexómetro otro tiempo, y así. Ese es el equivalente a la RAM. O sea, la RAM es la que permite tener como la caja de herramientas en la computadora. ¿Vale? Bueno, pero todos estos dispositivos electrónicos funcionan a través de algo que se conoce como compuertas lógicas, y hacen la función a través de operaciones lógicas básicas. Principalmente yo tengo las tres primeras, que son la compuerta NOT, la compuerta AND y la compuerta OR. Si alguno de ustedes llevó algún curso de lógica en la parte de la prepa, ¿no? Se habrán dado cuenta que nosotros utilizamos algo que se conoce como tablas de verdad. Las tablas de verdad hay varias, ¿no? Tenemos tres básicas: la negación, la conjunción y la disyunción. Conjunción y la disyunción. Entonces, la negación me decía que si el valor de mi premisa, tenía aquí el resultado de la premisa, era la negación, perdón, este no es al revés. O sea, tenía un valor verdadero, en la salida era falso, ¿no? Falso. Y si tenía un valor falso, tenía un valor verdadero. A nivel binario, la compuerta NOT hace este comportamiento. Vamos a verlo aquí rápido. La compuerta NOT tiene ese mismo comportamiento de lógica que nosotros llamamos. Si yo tengo mi bit negado, en este caso la mayoría de los bits negados, nosotros lo negamos como si fuera un vector, ¿no? Entonces tengo 0, voy a tener 1, si tengo un 1, tengo un 0. Ese sería el equivalente a la compuerta NOT. Tengo otra función que es la función de ¿qué? De disyunción, ¿correcto? ¿Cómo sería la función de disyunción? Vamos a ver. Disyunción y conjunción. ¿Cómo viene la función de disyunción? De lo que yo tenía: premisa 1, premisa 2 y mi resultado, que era P, algo era así, Q, si mal no recuerdo, ¿no? Yo tenía verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Cómo era esta premisa? Si los dos eran verdaderos, mi función o mi premisa era verdadera. Si alguna de ellas era falsa, todo era falso.
Para la parte esta correspondería a la compuerta AND. La compuerta AND tiene el mismo comportamiento. Ahí. Tengo un valor A, un valor B, y el resultado de los dos es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces 0 y 0 me da 0, 0, 1 me da 0, 1, 0 me da 0 y 1, 1 me da 1, ¿no? Entonces, si se fijan, por eso se le conoce como lógica digital y son operaciones lógicas básicas. Parten prácticamente de las tablas de verdad que ustedes llegaron a ver en filosofía o ética en alguno de los cursos de la prepa y tienen que ver con esta misma comportamiento. Entonces, la conjunción, ¿qué creen que me diga? Pues sería el equivalente a la compuerta OR, que es la que me falta de ver, y se comportaría así, ¿no? Yo tengo una premisa PQ y aquí tengo P conjunción Q. Entonces tengo verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. La conjunción me dice que solamente con que una de las dos preposiciones sea verdadera, el resto del enunciado es verdadero. Entonces verdadero, verdadero, verdadero. Dije alguna. Con alguna que haya, todo es verdadero. Y si las dos son falsas, todo el resultado de mi premisa es falso. ¿Vale? ¿Cómo lo veo yo en la compuerta OR? En la compuerta OR a nivel de lógica digital, yo tengo este comportamiento. Tengo A, B y tengo A más B. Entonces tengo 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Tengo que A más B, mientras sea alguno verdadero, yo voy a tener verdadero. Y si tengo los dos son falsos, solamente en el caso de que las dos sean falsas o sean negativas, o sea, perdón, sean 0, ahí va a ser 0 el resultado. Entonces ya lo vimos aquí, la operación NOT es alto. Si yo tengo un 1 aquí, voy a tener un 0 acá. Si tengo un 0 aquí, voy a tener un 1 acá. Para la parte de la AND, si yo tengo un 1 y un 1, voy a tener un 1. Si tengo un 0 y un 1, voy a tener un 0. Si tengo un 1 y un 0, voy a tener un 0. Y si tengo en ambos ceros, tengo 0. Para el caso de la OR, si yo tengo un 1 y un 1, me va a dar 1. Si yo tengo un 0 y un 1, me va a dar 1. Si yo voy a tener un 1 y un 0, me va a dar 1. Y en el caso de que los dos sean 0, voy a tener 0 de resultado. Yo les había solicitado para las siguientes prácticas, ya vamos a pasar al manejo y comportamiento de las compuertas lógicas, estos chips integrados, ¿no? Los circuitos integrados, ¿no? Que se conocen como de función fija. ¿Esto qué quiere decir de función fija? Que ya tienen integrados los circuitos mínimos que requiero y que no se puede modificar de manera interna su comportamiento. Hay otros que son de función variable o que son programables que sí me permiten, pero los que vamos a utilizar nosotros son unos que ya tienen compuertas listas, que tienen compuertas configuradas y que me van a permitir trabajar. Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Tengo estos que se conocen como Dual Inline Package o paquete dual en línea, ¿sale? Que se conocen como DIP, y Small Outline, que es este de aquí, IC. IC es de Integrated Circuit, ¿sale? Entonces, salida pequeña de circuito integrado. Estos principalmente se utilizan para la reducción de circuitos. Los que ustedes tienen realmente son circuitos muy grandes, ¿no? Y solamente lo que permiten es la dimensión y el tamaño para integración de sus componentes. Podemos ver cómo están estructurados estos circuitos, ¿no? Podemos ver que las pistas son muy grandes respecto a lo que se tiene realmente de trabajo interno, ya que son dispositivos semiconductores, ¿vale? Nosotros vamos a denominar como pines a cada una de las patitas que están ahí en cada uno de estos circuitos, y esos pines van a tener cierta configuración y cierto valor para poder trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, a través de esas características y valores, de acuerdo al número de configuración que se solicitaron en la lista, es que vamos a trabajar con ellos. Parten principalmente del comportamiento del transistor, que ya hemos visto en las prácticas anteriores, que son a través de materiales semiconductores basados en silicio y que contienen materiales PN, como lo hemos visto, o sea, positivo y negativo, para poder interactuar entre sí. Entonces, lo que nosotros hacemos probablemente es configurar a través de transistores estas compuertas lógicas, tanto la compuerta AND, OR, otras que vamos a ver, que son la XOR, la XNOR, la NAND, etcétera,
y vamos a ver cómo se comportan cada una de ellas. Dentro de las tecnologías de circuitos integrados, nosotros tenemos varios materiales. El más ampliamente utilizado hasta el momento es el silicio, ¿no? Entonces tenemos tecnología TTL, que es transistor-transistor logic o lógica transistor-transistor. SL, que es lógica de emisor acoplado o emitter coupled logic. La NMOS, que es Negative Channel Metal Oxide Semiconductor o semiconductor de óxido metal con canal negativo. Y la tecnología CMOS, Complementary MOS, que MOS, recuerden, semiconductor de óxido metal complementario, ¿vale? También hay tecnología basada en arsenurio de galio, que es con lo que se arman también los microchips o los chips. Y nosotros podemos ubicar a los circuitos integrados por su nivel de integración: small, medium, large, very large, ultra large scale integration. Entonces SSI, MSI, L, VLSI y ULSI. O sea, es cuántos circuitos yo puedo colocar dentro de 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Por ejemplo, actualmente un procesador de computadora estaría en el ULSI, ¿sale? Que sería Ultra Large Scale Integration. ¿Qué quiere decir? Que en 1 pulgada cuadrada, o sea, 2.5 centímetros por 2.5 centímetros, yo puedo tener actualmente cerca de 8 millones de transistores, de 8 a 12 millones de transistores, ¿vale? Entonces, imagínense, 2.5 centímetros cuadrados, o sea, 2.5 por 2.5, tengo ahí de 8 a 10 millones de transistores, ¿vale? Eso tiene que ver con cuánto es el nivel de integración, por eso se llaman circuitos integrados. Me dice lo siguiente: tanto el SSI como MSI usan TTL o CMOS, o sea, usan esta y esta de aquí. VLSI y ULSI usan CMOS, antes NMOS, o sea, usan esta tecnología de acá, ¿vale? Que ha ido mejorando y se ha ido cada vez haciendo más eficiente. Y bueno, jóvenes, hasta ahí terminaríamos la clase el día de hoy, ¿vale? Les agradezco su asistencia y nos vemos con la práctica número 7 el día miércoles con sus compañeros. Yo creo que terminamos nosotros la siguiente clase viendo el próximo lunes álgebra de Boole y leyes de Morgan. Vienen 2 prácticas, la práctica número 7 y la práctica número 8. Con esas 2 prácticas estaríamos cerrando el semestre. La práctica 7 sería el miércoles y la práctica 8 yo creo que es el lunes regresando, no es cierto, regresamos el miércoles, porque regresamos nosotros el martes. Déjame ver cómo está esto. Esto es el calendario. Regresamos nosotros el miércoles. Sí, adelante. Es que tengo una pregunta respecto a la práctica 6. Ujú. Al principio de la clase comentó que nosotros propondríamos un circuito como para Ajá. la toma de temperatura. Ajá. No, bueno, es que yo no recuerdo haber... ¿Sí, sí llegamos a esa parte con usted la clase pasada? Bueno, es que no No, ese entendí estaría cómo... para ustedes. Ah, No, ok. nosotros nada más vimos que funcionara el sensor, que Ajá. hiciera las mediciones y hasta ahí. El trabajo para ustedes que tienen que desarrollar es proponer el circuito. Lo pueden sacar de la práctica donde hicimos el relevador con la fotorresistencia. De ahí se pueden dar una idea de cómo irlo ajustando, ¿vale? Porque si fijan Ok. la fotorresistencia, cuando prendimos y apagamos el LED, sería lo mismo, pero en lugar de la fotorresistencia, llevaríamos ahí nosotros el sensor de temperatura. Y ese sería nuestro dispositivo para que permitiera a una cierta temperatura encender el LED o algún motor a través del relevador, ¿vale? Cualquiera de los dos, no es necesario el motor. Y, Si encienden un LED, con eso. ok. Y debemos tomar lecturas de eso, por ejemplo, hacer unas mínimo 3 lecturas, 5 lecturas de temperatura. Sí, podrían tomar una máximo 3 lecturas. O sea que dijeras, quiero que prenda a los... El ambiente anda entre 27 y 28 grados. Entonces que fuera a 40, 50 y 60. Eso te lo proporciona fácil un encendedor. Ok, O sea, te da perfecto. esas 3 lecturas. Entonces ya nada más es que configures primero
para que te lea 40 prende el LED y de ahí en adelante. Segundo, que hasta 50 grados prenda el LED y de ahí en adelante. Y tercero, a los 60 grados prenda el LED y de ahí en adelante. O sea, ya una vez que prenda, ya está ahí. Pero sí tienes que ver tú que en el multímetro pase 50 y no prenda, y hasta que llegue a 60 prenda el LED. Eso se tiene que visualizar en la práctica. Ah, muy bien, profe. Ok. Gracias. Sí, gracias. Bueno, jóvenes, pues si no hay más, les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Vale, profe. Hasta luego, gracias a ustedes, cuídense. Profe, Gracias. igualmente. Buen día, hasta luego, profe.